Damos la bienvenida también a los que nos van a ver luego en la grabación. Que pues el Señor pueda hablar también a sus corazones y que este mensaje sea edificación, consolación, confrontación, pues de acuerdo como el Señor lo quiere usar para sus vidas. Bien, 1 Corintios entonces 1, versículo 20, lo leemos completo. Ya estuvimos hablando de la parte A, cuando él dice, ¿dónde está el sabio? El apóstol pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el polemista de este siglo? Y lo que vamos a ver hoy, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Recordemos lo que dice el versículo 18 y 19, porque la palabra de la cruz es necedad. Ahora aquí el apóstol dice, ¿no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Notemos claramente estas dos partes de estos dos versículos. 18 dice, porque la palabra de la cruz es necedad. Y en el 20, en la parte B dice, no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Ven como pareciera que hay algo extraño allí. Claro, es porque es ironía, ironía paulina. Porque en el 18 dice, es necedad para los que se están perdiendo. Luego acá dice que Dios ha hecho la sabiduría de este mundo necedad, en forma sarcástica. O sea, la necedad de Dios es más grande que la sabiduría del hombre. Eso es lo que el apóstol quiere, inspirado por el Espíritu Santo, mostrar aquí. Luego dice, pero para los que se están salvando, nosotros, dice Pablo, incluyéndose él, es poder de Dios. El mensaje, la palabra de la cruz es poder de Dios. Y luego la tremenda advertencia desde el Antiguo Testamento que el Señor hace en el versículo 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Bien, cuando Pablo dice entonces que Dios hizo necedad la sabiduría del mundo, no está hablando de que la sabiduría humana sea necedad en el sentido general. No está diciendo que la sabiduría humana no sirve para nada. De hecho, tenemos avances donde vemos cómo la sabiduría realmente nos beneficia a nosotros. La inteligencia del hombre, pues hoy podemos tener este micrófono, es más, podemos estar grabando gracias a la inteligencia que Dios ha dado al hombre. Y este mensaje puede ser enviado, puede llegar a muchas otras personas, y esto es gracias a la sabiduría, a la inteligencia que Dios le ha dado a la humanidad. Sin embargo, cuando Pablo dice que Dios hizo necedad la sabiduría del mundo, se refiere a que la dejó en evidencia como incapaz. ¿Incapaz de qué? Adelantándome un poquito, nada más mencionarlo, el versículo 21 dice, porque ya que la sabiduría de Dios, porque ya que en la sabiduría de Dios dice que el mundo no conoció a Dios por medio de su sabiduría. O sea, el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría del mundo. O sea, es incapaz para conocer a Dios. La sabiduría humana es incapaz de conocer el plan de salvación por sí misma. La sabiduría humana es incapaz de entender cómo Dios iba a salvar al hombre pecador, y es con más razón incapaz de proveer un medio para salvar. Entonces, en ese sentido es que Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo sea necedad. Comparemos de nuevo, dice que la palabra de la cruz, o el mensaje de la cruz, es necedad para los que se están perdiendo, porque así lo ve el mundo. Pero al mundo verlo así, el Señor se burla de ellos diciéndole, mi sabiduría, o si yo, dice el Señor, lo más pequeño o vil de mi sabiduría es más grande por mucho que la sabiduría humana. Y es interesante porque la sabiduría humana se mostró en la filosofía, que es amor a la sabiduría. En la religión, la humanidad tuvo religión, tuvo reflexión. La parte oriental, vemos que tuvo meditación, reflexión, introspección, y obviamente todo el mundo ha tenido cultura.
Y cuando hablamos de cultura también hablamos de la buena cultura. Pero ninguna de esas cosas llevó a nadie al conocimiento salvador de Dios. Y eso es lo que el apóstol está diciendo allí. No funcionó la filosofía, no funcionó la religión humana. Recuérdense que la religión humana son los intentos del hombre de llegar a Dios. Es parte de la sabiduría humana. El hombre inventándose métodos para llegar a Dios es parte de la sabiduría humana. El hombre poniendo reglas, estándares de cómo puede llegar a Dios siempre va a fracasar. Porque el evangelio, que es la verdadera religión, porque sigue siendo religión como se lo he dicho otras veces, el evangelio es Dios viniendo a nosotros. Dice Lucas 10 que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar, no dijo el hombre va a buscar, sino que Jesús vino a buscar. Por lo tanto, aunque tuvo todo esto, filosofía, religión, reflexión, meditación, todo esto, ninguna de esas cosas llevó a nadie al conocimiento salvador de Dios. Ahora, desde la antigüedad, la sabiduría humana pudo y pensó y sigue pensando mucho sobre Dios. Hay muchas religiones que piensan y meditan mucho sobre Dios. Hay muchas culturas donde el hablar de la deidad es algo bien visto, algo loable, algo filosófico, algo inclusive algo que es visto como conversaciones de nivel. Sin embargo, por más que se ha conversado desde el inicio de los tiempos, mucho sobre Dios, no se ha descubierto o no se había descubierto el plan de salvación. Claro, el plan de salvación Dios lo quiso revelar como Él quiso revelarlo y de la forma que Él quiso revelarlo. Y lo hace de una manera absurda, con más razón para burlarse del hombre y de la sabiduría humana. Pero no burlándose del hombre porque Dios es malo que se burla del hombre, sino se burla del hombre porque el hombre desplazó a Dios y en su sabiduría decidió cómo vivir y cómo establecer sus propias rutas hacia la adoración y obviamente hacia la salvación. Por eso el Señor entonces se burla de ellos de esta manera. Hay una frase que yo adapté de William MacDonald, puse ahí adaptado a William MacDonald porque yo cambié algunas cositas, sin embargo la idea sigue siendo de William MacDonald, pero yo pues cambié unas palabras para que sea más fácil para que ustedes lo puedan entender. Y él dice William MacDonald que leyendo este versículo debemos interpretarlo como de esta forma. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de este mundo? Y cuando vemos la pregunta que hace Pablo, ¿no ha hecho Dios la sabiduría de este mundo que sea necedad? Miren cómo él despliega de una manera maravillosa esa pregunta retórica. Dice, ¿acaso consultó Dios a alguno de ellos cuando planeó su plan de salvación? ¿A quién? Al sabio, al erudito, al filósofo. ¿Quiénes están arriba de esos tres? Humanamente nadie. Hoy vemos cuando todo lo que ha provocado Marx, Kant, usted ve cómo han influenciado en los países horriblemente, que bueno, ya usted sabe esa historia, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque son los wow. Pero esos wow, dice William MacDonald, ¿acaso consultó Dios a alguno de ellos cuando planeó su plan de salvación? Dice, ¿podrían ellos saber, escucha esto, podrían ellos haber ideado tal plan de redención usando su propia sabiduría? Seamos honestos, pongámonos a pensar aquí, el más brillante de nosotros aquí, o los más brillantes. ¿Usted se imaginaría, usted dice, este enredo de que el hombre dio la espalda a Dios, pecó contra Dios, ¿cómo puede ser salvo el hombre? Pónganse a pensar, si usted le da la oportunidad de pensar, ¿qué forma podría usar Dios para salvar al hombre? Usted dando una idea a Dios. Tal vez las ideas que darían sean como algunos que dicen, bueno, si él, como yo conversaba esta semana, que alguien dijo por allí, bueno, si él puso el castigo y él es Dios, él puede quitar el castigo también cuando quiera. Y ya, y listo, fin del problema. Eso es lo que plantea la sabiduría humana, pero realmente no es sabiduría porque Dios es un ser perfecto, un ser que no puede, obviamente, ser corrupto como juez,
Dios como juez es un juez santo y justo y perfecto. Él no puede pasar por alto lo que tiene que ser castigado. Y jamás se nos ocurriría a nosotros que la segunda persona de la Trinidad vendría a tomar cuerpo de nosotros y a pagar por nosotros en nuestro lugar. Eso, hermanos, seamos honestos, a nadie se nos hubiera ocurrido, por muy inteligentes y superdotados que seamos. Ni a Shakira, que dice cuánto tiene de coeficiente intelectual, tampoco. Veanla cómo quedó cuando Piqué la dejó, quedó loca y se le fue toda la inteligencia. Porque eso no sirve realmente a la hora de la salvación y de pensar de la manera redentora, no sirve. Mira lo que dice también, podrían levantarse para refutar, porque esa es la otra, no tengo la idea, no soy consultado, tampoco tengo la idea, pero tampoco puedo levantarme para refutar lo que Dios ha dicho. O sea, noten la triple incapacidad que tienen estos académicos, inteligentes, sofistas, eruditos, sabios, filósofos, que el apóstol dice, en otras palabras dice, no consultó Dios con ustedes, pero ustedes tampoco tuvieron ideas que fueran productivas. Y tampoco tienen, y esto es interesante, con toda la retórica que ellos tenían, tampoco tienen para refutar a Dios. O sea, ellos eran expertos, y más los polemistas, como otras traducciones dicen los sofistas, otros dicen los discutidores, otras versiones dicen los filósofos también. Pero ellos tenían fama de ganar debate y de discutir. Sus ganas de debatir siempre lo llevaban a que eso fuera un deleite y un juego. Es como a que le gusta fútbol, hace una vida de fútbol, así, para ellos era así de divertido. Pero aquí tampoco pueden levantarse y refutar nada con toda y su argumentación. La respuesta es un rotundo no. Dios ha convertido la sabiduría del mundo en necedad. Y siguiendo con la misma idea, Dios ha hecho entonces necedad a la sabiduría humana cuando ésta se opone a lo que Él ha revelado. Ya que el hombre no opinó, ya que el hombre no dio consejo, ya que el hombre no pudo refutar, ¿el hombre qué hace? Se opone. Somos así, ¿verdad? A veces nos pasa en la vida y si somos así entre nosotros, somos así con Dios también. A veces no podemos refutar, pero como no podemos refutar, hablamos en contra, hablamos de espaldas, ¿o me equivoco? Somos así. De hecho, muchas confrontaciones, muchas veces, y a mí me pasó mucho, que yo pregunto a la gente, oye, esto, y no dicen nada. Cuando me doy la espalda, dicen todo. Qué extraño. ¿No hacemos eso entonces con Dios? Así mismo somos con Dios. Ahora fácilmente podemos ver, mira, eso de Dios enviando a su hijo, oye, sí, tiene sentido. Claro, cuando aparece tiene sentido, pero antes que apareciera no tenía sentido, ni se te hubiese ocurrido. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque entonces nosotros vimos una vida, y los corintios, que supuestamente eran cristianos, recuérdense que le dicen ahí a los santos, ¿verdad? Santificados, en el versículo 2, pues Pablo les dice también eso, ¿dónde están todos los que se creen sabios? ¿No se dan cuenta que han sido avergonzados y su sabiduría ha sido hecha necedad? Y cada vez que te vas a poner a lo que Dios revela, tú vas a parecer un necio. O sea, Dios se place en mostrar tu necedad cada vez que tú te opones al plan que Él ha diseñado para ti. O sea que cada vez que tú sabes que algo no debes hacer y lo haces, te estás portando como un necio y tu sabiduría tu sabiduría mundana muestra tu necedad. Y digo sabiduría porque tú te justificarás. Porque también somos una cosa que somos expertos, hermano. Si hay una cosa que desde Adán tenemos nosotros, y es una cosa heredada tremendamente, y nosotros hemos perfeccionado más que Abraham. Y a estas alturas de la vida nosotros tenemos doctorado en justificaciones. Nosotros somos expertos justificándonos, hermano. No somos tan buenos argumentando como tan buenos justificándonos. Somos excelentes justificándonos. Aquí yo creo, y de hecho aquí todos son expertos en justificaciones.
Son malos argumentando muchos, por no poner algo más desastroso, pero justificándose son expertos todos. Y por eso quiero que este mensaje cale en tu corazón. Porque Dios te está avergonzando cada vez que en tu sabiduría te opones a lo que Él quiere para tu vida. Te opones a lo que Él te ha mandado a vivir y hacer. O sea, el Señor ha descrito aquí un plan para ti. Y quiero decirte que cada vez que tú te rebeles o te pongas en contra de ese plan, vas a ser avergonzado. Porque quiere decir que estás poniendo por encima tu sabiduría, que de hecho no es sabiduría hoy, porque ninguno aquí es un griego, filósofo, ni sofista, ni erudito. Bien de mal a veces una carrera universitaria y mediocre, un sexto grado ahí que te salvaste de chiripa. Y aún así somos tan tercos y rebeldes si nos ponemos a Dios, que el Señor entonces gustosamente muestra nuestra necedad. ¿Y cuándo muestra nuestra necedad? Cuando te viene el error y te viene la consecuencia. Entonces ahí sufre. Y sabes, Dios está mostrando tu necedad por medio del sufrimiento. Cuando esa relación no funciona y tuviste consejo de Dios y de amigos y de hermanos, pero tú seguiste de terco. ¿Sabes cómo Dios avergüenza tu sabiduría? Cuando viene el dolor después. Cuando cogiste ese trabajo por necesidad, pero sabías que no te convenía. Entonces, pero tú sabías eso, pero te justificaste. Hiciste en tu sabiduría lo que te dio la gana. Pero Dios muestra tu necedad cuando viene el dolor. Yo meditaba en este pasaje y yo digo, ¿cómo este pasaje aplica a nosotros? Y de repente el Espíritu Santo abrió mis ojos y yo dije, wow, pero sí que es de nosotros. Yo me preocupaba primero con mi sabiduría humana, viendo cómo lo aplico, y cuando el Señor muestra su sabiduría, dice, ok, Señor, ya vi. Cada decisión que tú tomas en tu sabiduría, Dios la va a mostrar como necedad. ¿Qué te parece? Ahí está arriba, léelo conmigo, 19. Destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Todo el que se crea sabio, que no consulta a Dios, que no obedezca a Dios, va a ser avergonzado. Imagínate, va a ser desechado. El Señor va a desechar tu propio consejo. Ahora, el Evangelio no solo salva, hermano. El mensaje de la cruz mencionado en el versículo 18, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, el Evangelio, que Pablo menciona en el 17, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, que es lo mismo, repito, ya se los había dicho, el Evangelio, la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz, también expone entonces el fracaso de la sabiduría humana. Así que cuando el Evangelio llega a nosotros, hermanos, no solamente nos salva, sino que revela de una vez el contraste que hay entre estas dos sabidurías que están compitiendo desde el día 1 de la historia. El Evangelio revela ese contraste. Y ya voy a pasar un cuadro, que quiero que le presten mucha atención a ese cuadro, porque en este cuadro tú vas a estar poniendo ganchito de un lado o ganchito de otro lado. Porque lo que el mundo valora, que vas a estar viendo de un lado, del otro lado vas a ver cómo Dios lo desarma por medio de la cruz. Yo diseñé este cuadro donde puedes ver el contraste de sabiduría humana versus sabiduría divina. ¿Qué hace la sabiduría humana? Porque ¿por qué Pablo toca ese tema de que Dios ha desechado la sabiduría de los sabios? ¿Dónde toca eso? ¿Dónde toca eso? Repito, mira el contexto. Versículo 12, me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefa, yo de Cristo. 13, está dividido Cristo. 14, doy gracias a Dios que no me envió a bautizar y que no bauticé a ninguno excepto a Crispo y a Gallo. Dice el 15, para que nadie diga que fuiste bautizado en mi nombre. O sea, para que nadie haga partido con mi nombre, para que nadie haga una bandera y diga, soy de Pablo. Luego el versículo 17 dice, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz, el mensaje de la cruz es lo que es salvación y es poder de Dios para los que están salvándose.
Ahora, todo lo que no entre en ese mensaje de la cruz va a ser sabiduría humana, y la primera manifestación de la sabiduría humana es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué hace? Divide a las personas. Si tú vives una vida divisoria, una vida partidista, siempre buscando bandos y no buscando la unidad en la iglesia, hermanos, a ti te gobierna la sabiduría humana. Por ende, te opones a Cristo. ¿Me está entendiendo? Y creo que he sido claro en explicarlo. Si no, pueden preguntar. Hoy es enseñanza, no es prédica. Aunque parece prédica porque me inspiro, pero es una enseñanza. Pero, ¿cómo comprobamos que nuestra vida se rige por la sabiduría divina? Porque nos une en Cristo. Mira, sencillo, pregúntate, ¿provocas unidad? Provocas división. Unidad, sabiduría divina gobierna tu vida. División, sabiduría humana gobierna tu vida. Exalta a los líderes. ¿Qué sabiduría exalta a hombres? La humana. La sabiduría divina exalta a Cristo. ¿Qué hace la sabiduría humana? Reconoce méritos humanos. Y obviamente, al reconocer méritos humanos, hay división. Y hay exaltación a líderes. Vean que esto es una progresión, hermano. Esto no es al azar. Quiero que lo analices bien. Como reconoce méritos humanos, eso es lo que busca, exaltar los que tienen méritos, y se hacen partidos según los que tienen méritos, según su preferencia. Pero la sabiduría divina, hermano, lo hermoso de la sabiduría divina, y si nos ponemos a ver por qué nosotros somos tan tercos y rebeldes, cuando mira lo que hace la sabiduría divina, nos pone a todos bajo la gracia. Todos al mismo nivel. Por eso Pablo dice, ya no hay judío, no hay griego, no hay escita, todos somos cristianos. Por ende, todos somos hijos de Dios, todos somos iguales. Pero si tú no estás tratando a tu hermano como igual, ¿de qué lado de la sabiduría estás? De la humana. Porque la sabiduría de Dios nos manda a tratarnos a todos como iguales. Por eso hay pasajes como el que acabo de mencionar, de ya no hay mujer, hombre, cita, libre. Tampoco, también dice someteos los unos a los otros. Poner al hermano por encima de ti, como dice en Romanos también 12. Porque la sabiduría divina nos pone a nosotros al mismo nivel bajo la gracia. Pero obviamente la sabiduría humana, ¿qué hace? Confía en la capacidad del hombre. Tanto en el de afuera como en el uno mismo. Cuando tú confías en ti mismo más que en el Señor, y cuando tú confías en un hombre más que en el Señor, tú estás usando tu sabiduría humana y desechando la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios depende del poder de Dios. Ahí tú puedes ver, te he puesto los versículos para que los veas allí. No quiero leerlos todos, igual todos esos versículos los veremos en detalle más adelante. Pero ahí puedes leerlo en casa. En casa puedes leerlo y adelantarte un poquito para que entiendas. Como hemos visto al seguir Apolos y que Apolos no sé qué, y la retórica de Apolo y el hombre elocuente y poderoso en palabras, pues la sabiduría humana valora la elocuencia y la retórica. Pero la sabiduría divina valora el mensaje de la cruz. Nota, valora el mensaje de la cruz. Quiere decir que el mensajero queda en un segundo plano. El asunto es el mensaje. El asunto es el mensaje. La sabiduría divina valora el mensaje de la cruz. Y esto se ve tanto como en aplicación como en advertencia. O sea, aquí hay una cosa. Advertencia es que ¿qué estás valorando? ¿La elocuencia o el mensaje? Pero también se aplica cuando lo hablas, ¿qué estás valorando? ¿La elocuencia o el mensaje? Si tú dices no predico porque no tengo las palabras, ¿estás usando qué cosa? Tu sabiduría humana.
Pero tú dices, bueno, no sé cómo aplicarlo, pero si yo estoy de este lado y yo creo en el Señor y soy salvo o estoy siendo salvado, como dice el pasaje, yo lo que tengo que decir es lo mismo que yo comí. ¿Sí o no? Palabras imperfectas, no tan elocuentes. El mensaje es el propósito. El mensaje es el que tiene el poder. El mensaje es lo que Dios usa. ¿Se dan cuenta la doble aplicación que tiene? Tanto si yo valoro eso en otro como si lo valoro en mí también. Dios usa el mensaje sencillo, hermano. Y ya yo solo de eso les he hablado muchas veces. Pero igual lo repito por si acaso todavía quedan residuos de ese perfeccionismo evangelístico. Eso es sabiduría humana. No hemos terminado, sigue el cuadro. ¿Qué hace la sabiduría humana? Busca impresionar. Y lamentablemente hasta de los púlpitos cristianos se ve mucho eso. Muchos pastores y predicadores están usando más su sabiduría humana que la sabiduría divina. Hay sermones cargados que parecen comentarios bíblicos, pero no dicen nada a la congregación. Hay sermones que destacan más la elocuencia del predicador, más los libros que lee el predicador, más el conocimiento del seminario que las vidas transformadas de los creyentes o del inconverso que llega y escucha por primera vez. Y repito, eso está ligado al último, vamos en una progresión. Como valora eso la sabiduría humana, busca impresionar. Pero como la sabiduría divina valora el mensaje, busca transformar. De nada sirve que yo le explique aquí el verbo, cómo funciona el verbo griego, las declinaciones, los tiempos, el aoristo, la voz media. No, hermano, de nada sirve eso si solo quiero que usted diga de mí, oh, wow, el pastor sabe un poco de griego, mira. No, yo busco transformar tu vida por medio de la palabra. Que el Espíritu Santo haga su obra por medio de la palabra predicada. ¿Qué busco hoy? No que tú digas, wow, qué excelentísimo cuadro hizo el pastor, sino que diga, oh, Dios mío, yo no quiero estar en la sabiduría humana. Quiero ir a la sabiduría divina cada día. Por eso, buscar entonces la sabiduría humana, busca el prestigio y el honor. Pero la sabiduría divina abraza a lo humilde y lo débil. Y aquí quiero mencionarte un pasaje. Abre tu Biblia en Isaías 66. 66, versículo. Vamos desde el 1. Isaías 66, del 1. El 1 y el 2. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde, pues, está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Y habla el Todopoderoso, dice, todo esto lo hizo mi mano. Y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Ojo, pero a este miraré. Antes que lean el 2, lean el 5 conmigo. Oí la palabra del Señor, vosotros que tembláis ante su palabra. Versículo 5, ¿verdad? Vuestros hermanos que os aborrecen, que os excluyen por causa de mi nombre, han dicho, sea el Señor glorificado para que hagamos vuestra alegría. Pero ellos serán avergonzados. Porque esos están basados en sabiduría humana. Pero volvemos ahora al 2. Pero a este miraré. ¿A quién mirará el Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. No tengo que definirles humildad, no habla de pobreza, sino de un corazón que no es dominado por el orgullo, sino por la sencillez. Y contrito de espíritu, imagínate, eso se menciona mucho, pero sabemos que es contrito. ¿Alguien sabe qué es contrito? Que es una palabra que lo decimos mucho, ¿verdad? ¿Ah? Quebrantado, pero hay una palabra, o sea, la traducción es más fuerte. Quebrantado se usa en el Salmo 51, también se menciona, y en otros salmos. ¿Pero qué significa? Sí, eso entraría en humilde, pero acá quebrantado, que es una también buena traducción,
arrepentido, pero también hay la palabra más literal. La palabra ahí que se usa, o sea, que se traduce más fuerte de esto es aplastado. Imagínense, aplastado. O sea, un corazón, un espíritu aplastado. ¿Pero aplastado por qué? Por la gloria de Dios. Es un espíritu que reconoce la miseria que hay en uno y ve la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor le gusta vernos así debiluchos. No, es porque, como le dijo al apóstol Pablo, su poder se perfecciona en esa debilidad de nosotros. O sea, no es que Dios nos quiera debiluchos porque Él no quiere un pueblo de poco de mequetrefe. No, es porque el Señor quiere gloriarse en nuestra aparente debilidad, pero con Él de nuestro lado. O sea, así como cuando venció a los asirios, matando a 185,000, mientras los otros no hacían nada. O sea, eso es lo que al Señor le gusta. Ustedes están allí con miedo, pero miren lo que yo voy a hacer. O sea, realmente es porque Él quiere que lo dejemos actuar. Y un corazón que entiende esto y que se maravilla y, como dice lo que sigue, tiembla ante la palabra. Y ese temblor es un temblor y temor reverencial. Es una necesidad. De hecho, yo aquí en mi Biblia yo anoté una cosa aquí. Puse, imagínense, el tiembla ante la palabra es un sometimiento total, reverente y respetuoso. Obviamente, vean lo que sigue en la sabiduría mundana o humana. Produce orgullo. Y eso obviamente se opone a Dios. Pero siguiendo la secuencia que hemos leído en Isaías 66, pues la sabiduría divina produce humildad. Produce esa humildad. Y por eso dice que los de pobreza espiritual, los humildes, son los que serán herederos del reino de Dios. Otra cosa que muestra la sabiduría humana, y está en las primeras diapositivas que puse hoy, es que intenta alcanzar a Dios. Y esa es una razón más donde Dios la avergüenza, donde Dios la hace mostrar como necia, por la palabra intenta. Que tal vez para nosotros es bueno, porque nosotros dice, bueno, lo que importa es cuántas veces lo intentes, pero en el ambiente espiritual tus intentos no sirven de nada, porque se quedarán solo en eso, en intentos. Ahora, mira la locura, como aquí vemos la necedad de la sabiduría humana, cómo Dios la hace necedad. La locura que el hombre vive en su sabiduría intentando alcanzar a Dios, pero si obedece y se somete a la sabiduría divina, se da cuenta de que la más tiene que recibir. ¿Me explico? O sea, el hombre en su sabiduría busca continuamente cómo agradar a Dios, pero en la sabiduría divina Dios está diciéndote, nada más recíbela. ¿Ya ven por qué Dios hace necedad a la sabiduría humana? Porque el hombre está intentando algo que Dios le dijo, abre la mano. El hombre está intentando subir y dice, solo recíbela. ¿No es eso locura, hermanos? Si nos ponemos a pensar en lo gráfico del asunto, es una locura. Recibir la salvación que Dios ofrece es aceptar la sabiduría divina y ser guiados por la sabiduría divina. Obviamente, si tú sumas todo lo que da la sabiduría humana, va a terminar en algo que obviamente va contra Dios. Y es que Él glorifica al hombre. Toda la sabiduría humana tiene como fin, aunque diga que busca llegar a Dios, lo que quiere es glorificar al hombre. ¿Entiende esto hoy? Toda la sabiduría humana quiere glorificar al hombre y no a Dios. Aunque hable de Dios, aunque medite sobre Dios, aunque mencione a Dios, como muchos púlpitos que mencionan a Dios, pero quieren gloria de hombre. Quieren que sus iglesias sean gloriosas, pero que no glorifiquen a Dios. Quieren tener iglesias llenas a costa de renombres, pero no quieren una iglesia donde hay 5 o 10 hermanos, pero que esos hermanos sean luz, glorifiquen a Dios en la ciudad donde viven.
La sabiduría divina glorifica a Dios, hermano. Y es por eso que cuando vienen las consecuencias de tu terquedad, dejas el evangelio mal. No solamente te dejas a ti mal, sino que dejas a quien profesas mal. En tu sabiduría humana, al dejar a Dios mal, exaltas al hombre, aunque sea de manera negativa. ¿Sabes por qué? Porque Dios queda manchado, blasfemado. Y a menos que usted me diga que blasfemar a Dios es darle gloria, tal vez usted diga, pero pastor, ¿cómo así que yo asumo la consecuencia de mi acto y eso entonces glorifica al hombre? Si al contrario me cae el castigo. No, glorifica al hombre porque al final hiciste lo que te dio la gana ignorando a Dios. Y lo que tú haces como consecuencia tampoco glorifica a Dios, sino que lo blasfema. Entonces, aunque sea la consecuencia negativa y dolorosa, al final es tu gloria. ¿Estamos? De hecho, por eso es que, adelantándome rapidito, nada más, no vamos a, nada más para que lo veas allí, es por eso que Pablo termina allí, en el 31, cuando dice, para que tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. Pero obviamente esto está cuando Cristo está haciendo a nosotros sabiduría de Dios, por poder de Dios. Si no está así, la gloria, aunque sea turbia, nefasta, es del hombre. Bien, hermanos, aplicaciones. Examina qué sabiduría guía tus decisiones. Ya las viste en el cuadro. Estoy seguro que pudiste identificarte, sí o sí, en uno de los dos lugares. No me digas hoy cuál es, no me lo tienes que decir. Pero tú te tienes que haber ubicado en uno de los, en cada punto, en uno de los dos lados debes haber estado. No hay neutro, recuérdate, en el reino de Dios no hay neutro. No hay, bueno, yo sí que medio glorifico al hombre y medio glorifico a Dios. Dice el Señor que no comparte su gloria con nadie. Y si no comparte, no es que mitad y mitad, ¿no? O es tuya o es de él. ¿Se entiende? Bueno, yo estoy intentando llegar a Dios, pero al mismo tiempo recibo. No, eso no puede ser. O recibes o intentas tú. O recibes la gracia o intentas ganarte el cielo. Pero esas dos cosas no pueden ser juntas. No puede ser, tú no puedes venir y decirme, bueno, pastor, mira, yo estoy bajo la gracia, yo recibo la gracia de Dios, pero al mismo tiempo yo estoy intentando ganarme el cielo. No funciona así. Y si te preguntas, bueno, entonces, ¿cómo hacemos la vida piadosa que debemos llevar? No, recibe la gracia y andas en la gracia. Ya no intentas ganarte más gracia, sino que a un momento que recibes la gracia, caminas en la gracia. Como le dice Pablo a Timoteo, fortalécete en la gracia. No fortalécete en tu carne, fortalécete en tu fuerza. Eso no lo dice Pablo. Dice, fortalécete, esfuérzate. ¿Dónde? En el Waze, no, en la gracia. No es el chiste que quedó para acá, no te preocupes, los que están viendo no entenderán. Siempre diré que, bueno, si quieres entender todo lo que se habla aquí, tienes que venir, punto. Pero, hermanos, examina qué sabiduría guía tus decisiones. ¿Estás evaluando la vida según la sabiduría del mundo? ¿De este lado? ¿O según la sabiduría de Dios? Piensa allí brevemente. Otra aplicación que vemos aquí es, antes de decidir formarte una opinión, pregúntate, ¿qué dice Dios sobre esto? Miren, ¿no se han dado cuenta que a veces al último que le preguntan sobre algo es a Dios? A veces vas a tu mejor amigo, tu mejor amiga. Y es como si fuera la voz de Dios. Y después cuando te pasa el chasco, entonces ¿qué? Ahí adivina. ¡Ay, Dios! ¿Por qué lo permitiste? Y Dios te mira y dice, pero hijo, hija, si hasta ahora te acordaste de mí.
¿Por qué no vas donde tu amigo allá y le dices, el consejo que me diste me trajo mal? Sino que ahí sí, la culpa para Dios, la gloria para el hombre. Todas las cosas buenas para el hombre y toda la culpa para Dios. Eso es claramente sabiduría humana. La otra semana hablaré del humanismo y el racionalismo, un poquito nada más, porque son dos cosas que son claramente hoy en las iglesias vigentes. Y por eso que estos pasajes hasta nos puede costar asimilarlos, claro que sí, puede que nos cueste un poquito porque digan, oh, tal vez se han visto como extremistas, porque nosotros hemos puesto a nosotros mismos, al hombre, en el centro del culto. ¿No ven esos videos cada vez que ven en internet? Un énfasis en lo que Dios te debe dar, un énfasis en lo que tú tienes que prosperar, en lo que tienes que mejorar, un énfasis en todo eso, pero no hay un énfasis en Cristo como Redentor. Porque es pura sabiduría humana, aún, hermano, en las iglesias. Aún en las iglesias. Sería bueno que hicieran el ejercicio siempre de cuando vas a decidir algo, vas a opinar, preguntarte qué dice Dios sobre esto. Yo le di un consejo esta semana a una persona y uno de esos consejos que le di es que cuando te dicen algo, vas a sentir el impulso, porque esta persona es un poco impulsiva, y le dije, vas a sentir el impulso de responder, porque así eres, pero resiste. Ahí donde está la primera prueba a superar. Resiste y frena, detente, piensa, y luego vas a ver cómo tu opinión va a empezar poco a poco a cambiar. Porque cuando frenas, te da chance de pensar. A veces salió la palabra y pensaste después. Así mismo debemos actuar como creyentes. Vas a dar opinión sobre algo, piensa primero. ¿Qué dice Dios sobre esto? Y cuando digo esto, es esto que yo voy a decir, si Dios está escuchando, me va a decirme, qué bien, hijo mío, ¿cómo estás edificando tu iglesia? ¿Escucharon? Voy a decir algo. Y mira, si dice, Señor, vas a decirme, dilo, hijo, dilo, porque eso va a tener tremenda edificación. ¿Lo hacemos aquí, hermanos? ¿Será que estamos usando la sabiduría humana y no la divina? Nos sumamos en críticas destructivas que al final no edifican, y menos si no confrontamos. Más sabiduría humana todavía, más todavía, del bando de los polemistas. De verdad, hermano, esto es un ejercicio que es bueno. ¿Qué dice Dios sobre esto? Voy a hacer esto y lo otro. Espérate, Señor. Tenemos que recordar siempre, Saso, Corán Deo, viviendo consciente de la presencia de Dios. Siempre. Aprende a evaluar la vida a la luz de la cruz. Aprende a evaluar la vida a la luz de tus sentimientos. Aprende a evaluar la vida a la luz de tus traumas. Aprende a evaluar la vida a la luz de tus complejos. No, hermanos. Cada vez que hace eso, si evalúo la vida a la luz de mi complejo, a la luz de mi trauma, a la luz de mi escasez, o a la luz de mi abundancia, o a la luz de mi familia, a la luz de mis amigos, a la luz de mis padres, de mis hijos, de mi madre, o a la luz de tu iglesia, tú estás usando la sabiduría humana. Porque todo, hermano, nuestra vida debe ser evaluada a la luz de la cruz. ¿Saben por qué? Porque el mensaje de la cruz es poder de Dios para los que están salvándose. Pero si tú no te estás aferrando al mensaje de la cruz, lamento decirte que tal vez tú no estés salvándote. Tal vez tú estés perdiéndote.
Y tú dices, bueno, voy a la iglesia, pero te estás perdiendo porque la cruz no es eficaz en ti. Porque has hecho, como hemos visto en los pasajes atrás, has hecho vana tal vez la palabra de la cruz, la has hecho vana. Y el poder no se va a manifestar en ti. Porque el poder se va a manifestar en ti cuando tú vives la vida a la luz de la cruz. Cada vez que la cruz sea algo para ti, cada vez, como dije la semana pasada, Cristo sea precioso para ti, estás en el camino de la salvación. Hay una versión que dice así, ese pasaje: para nosotros los que estamos en el camino de la salvación es poder de Dios. Creo que era, no me acuerdo si era la Biblia Palabra para Todos o una versión que leí decía así, me impactó. Para los que están en el camino de la salvación es poder de Dios. Y es que eso lo describe. Nosotros estamos en un camino. ¿El de la sabiduría humana o el de la sabiduría divina? Uno conduce a muerte, otro conduce a vida. Vea, hasta un rap puedo hacer con eso porque rima. Yo se agarra, no me da mi crédito. Y lo que sigue allí, pregúntate si lo que valoras y persigues coincide con lo que Dios valora. Y esto también hablo de si tú estás ahí metido en tu complejo, en tu trauma, y Dios está contigo diciéndote, sí, yo también, yo estoy ahí, es verdad, muy mal, súfrelo. Hermano, ¿parece ridículo o no? O parece, vemos a Dios así. Señor, pero a mí me hicieron, Señor, pero es que no es posible. Y sí, es verdad. Yo me retiro del cristianismo. Si eso es así, yo me retiro, hermano. No sé usted si se quiere quedar con un Dios así. Pero yo conozco aquí en la Escritura, o no sé si solo yo, que aquí hay un Dios que restaura. Eso es incongruente, que hay un Dios que restaura, pero hay un Dios que no me restaure. O sea, si Dios restaura, me restaura. Pero si Dios restaura y no me restaura, ¿será que es que yo estoy sirviendo a otro Dios? Un Dios que lleva tu propio nombre. Tú que Satanás está fuera del juego. Satanás está ahorita, cuando lo acabo de mencionar, ¿qué? ¿Qué yo? ¿De nuevo? Y por último, hermano, deja que la verdad de Cristo transforme la manera en que entiendes el éxito, el poder y la sabiduría. Deja que la verdad de Cristo transforme la manera en que entiendes el éxito, el poder y la sabiduría. Y yo añadiría acá, pero no quería hacer la diapositiva tan larga, pero también la manera en que ves el amor, el trabajo, tu familia, que Cristo transforme la manera en que ves todas estas cosas. Porque sí, hermanos, la forma en que vemos el amor tiene que ser transformada también. Si Cristo transformara la forma en que ves el amor, tu matrimonio fuera mejor. Pero lo que pasa es que no quieres que Cristo transforme tu manera de ver tu matrimonio, sino que tú quieres ver tu matrimonio con tu propia sabiduría. ¿Sabes por qué? Por eso hay peleas, porque los matrimonios empiezan a buscar méritos. Yo hice y tú no hiciste por mí. Sabiduría humana. La gracia nos pone a todos pecadores. El matrimonio, la pareja te falla. Claro, me falla porque es pecadora. Y yo te fallo porque soy pecador y nos fallamos ambos. Pero ambos estamos bajo la gracia de Dios y somos en el camino, vamos en el camino de la salvación. Pero es que yo quiero que mi esposo sea más amoroso. Confías en la capacidad del hombre y no estás confiando en el poder de Dios. Hermanos, todo eso es sabiduría humana. Por eso, hermanos, necesitamos que Cristo transforme la manera en que entendemos todo eso. Y te digo algo, tal vez diga, pastor, ¿en serio eso puede hablar del matrimonio? Sí, recuérdese que en la misma carta, en el capítulo 7, Pablo habla del matrimonio. Iba a decir, no se niegan los unos a los otros, porque el uno le pertenece al otro y el otro le pertenece a la otra. O sea, en serio tengo que entrar desde ahorita ya. Todavía me falta un buen rato para llegar al capítulo 7, hermano. No me hagan entrar ahorita. El Señor tiene que transformar
toda, porque esto está escrito en la carta a los Corintios, y hay más de 12 problemas allí. Y son 12 problemas en los cuales nosotros ponemos ganchito hoy día a todos esos problemas porque los vivimos en nuestra iglesia. Y no se preocupe, no solamente aquí, los que nos están viendo y van a una iglesia también, todos están claritos allí. Y un poquito más de los problemas que tenían los corintios. Por eso quiero cerrar esta aplicación, hermanos, que de verdad bueno, en todas, pero deja que la verdad de Cristo transforme la manera en que entiendes el éxito. El mundo juzga el éxito de una manera. El mundo dice, ten plata y tendrás éxito. Pero Dios dice, si vives la eternidad conmigo, eres exitoso. ¿Sabes por qué? Porque Dios eterno dice, sí, tu riqueza, ¿cuánto te duró? 100 años. ¿Qué son 100 años para Dios? Nada. Y nosotros dice, eso es éxito, señora. Para mí eso es éxito. Y Dios dice, ¿en serio es éxito? Te voy a hacer vivir 150 años para que disfrutes tu dinero y después te voy a demostrar cuál es mi éxito. ¿Quién quiere hacer ese trato con Dios? Que te diga, bueno, te voy a hacer vivir 200 años con todo el dinero que quieras, pero después al infierno te vas por toda la eternidad. Y yo creo que tú vas a decir, el éxito no es tan éxito. Entonces el éxito es Cristo. Y lo mismo podemos hablar, hermanos, del poder. Poder. ¿Qué tipo de poder? Físico, político. ¿Qué poder? Te va a durar lo que te dura la salud, hermano. Pero el poder de Dios, obrando tu salvación, te lleva a lo eterno. Y lo mismo la sabiduría. Hermano, ¿cuántos sabios no han quedado con Alzheimer? Dios se burla. Tú eres sabio. ¡Buf! Coge, se te olvidó todo, se te borró el cassette. Y entonces, ¿de quién te agarras? ¿A quién te aferras? Pero que te da Alzheimer, la sabiduría de Dios, cuando reina en ti y moriste con Alzheimer, como mi abuela, que en paz descanse, ¡puf! Allá está con el Señor, con la sabiduría encarnada. Entonces eso es lo que tiene que transformar nuestras vidas, hermanos. Pero cuán susceptibles somos nosotros a que el mundo transforme nuestra mente más fácil y más rápido de lo que Dios puede o le permitimos transformar nuestra mente. Oremos. Amado Padre,